Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una edición más de Tertulias entre Ingenieros. Me presento, mi nombre es Tito Fenech, para quienes no me conozcan. Como siempre me acompaña el ingeniero Alfonso González Fernández y además el día de hoy tenemos con nosotros al ingeniero Jorge Modesto Rolán Constantín como invitado especial, con quien llevaremos a cabo esta tertulia con el tema Buscando la Planificación Urbana Integral, donde discutiremos temas importantes sobre lo que es la planificación urbana, el desarrollo de los proyectos de ingeniería y cómo impacta directamente en el crecimiento y sobre todo en un desarrollo sustentable de las ciudades. Antes de continuar, permítanme hablar un poco sobre nuestro invitado, para quienes aquellos aún no lo conozcan. Jorge Modesto Rolán Constantín es ingeniero civil por la UNAM, políglota, articulista y empresario. En la administración pública estuvo a cargo de la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, así como de la Dirección de Ingeniería y Construcción de la nueva capital de Tanzania con Naciones Unidas, SAOP y Gobierno tanzano. También fungió como secretario técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro y presidente del Sexto Consejo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Querétaro y del Club de Industriales de Querétaro. Como director de construcción, participó en el proyecto de relocalización de Banamex, en la remodelación de Paseo Júrica y Dren Pluvial Júrica, urbanizaciones y casas en Júrica, puentes de acceso a Júrica y Juriquilla sobre la carretera 57. Fue socio y gerente de MACOM, gerente general de Ejecusa, auxiliar y dirección técnica de Cementos Guadalajara, superintendente en la construcción industrial S.A., y desde hace 39 años director general de la constructora e inmobiliaria Tlashco, con numerosas obras de carreteras, urbanización, naves industriales y casas, principalmente en el estado de Querétaro. Algunas de sus publicaciones son Planeación Portuaria, Territorio de la Baja California, Estudio del Sistema de Transporte Rápido de Guadalajara, Historia del Cemento en México, Uso de pavimentos rígidos contra flexibles con criterio de la crisis energética, Planeación de la infraestructura urbana en Querétaro, Modesto C. Rolán, pionero de prefabricados en México para la revista IMSIC, Modesto C. Rolán y el Centro de Ingenieros IC Ingeniería Civil, la Plaza de Toros México, la más grande del mundo para revista CEMIC, y en la revista Relatos e Historias en México publicó Un constructor del México moderno, Estadio Jalapeño y la monumental Plaza de Toros México. Finalmente, su libro Modesto C. Rolán, Constructor del México Moderno, ahora corregida y ampliada para su segunda edición. Así que, sin más, bienvenido nuevamente, ingeniero, conscientes de su trayectoria empresarial y sobre todo en el mundo de la ingeniería civil. Sabemos que será de un gran interés su aportación para el día de hoy. Adelante, por favor. Por favor, encienda su micrófono, ingeniero. Perdón, estaba apagado. Primero que nada, deseo agradecer a usted, ingeniero Fenech, al ingeniero González, la invitación para estar con ustedes y me permito dar paso a una presentación. A ver. Bien. El título de esta exposición se llama Planeación Urbana Integral o Ingeniería en la Planeación Urbana, que es un tema muy olvidado. El primer punto que quisiera comentar es un antecedente precisamente de ingeniero Modesto Rolán, a quien he estado estudiando, y él fue el primero en proponer la creación de un instituto de planeación de ciudades el 18 de septiembre del 22. En su presentación decía él que la planificación de ciudades necesita al ingeniero en todos sus ramos de especialización. Los ingenieros, solo ellos están preparados para extender estas ideas y educar a nuestro pueblo. Tuvieron que pasar 54 años y hasta diciembre del 76 el arquitecto Ramírez Vázquez, al frente de la SAOP, creó la Dirección de Centros de Población y finalmente la ley correspondiente se editó hasta 1979. En esta exposición básicamente hablaré sobre mis experiencias en dos proyectos, en la nueva capital de Tanzania y el del proyecto de Banamex, de una nueva ciudad aquí en Querétaro, de donde estoy.
A pesar del buen propósito de avanzar en la planeación urbana en las ciudades de nuestro país, con muy vistosos y coloridos planos, se presentan severos problemas y graves sobrecostos para la administración municipal por la falta de una verdadera planeación urbana integral. Los planes son deficitarios, pues son limitados, concretándose a definir los usos del suelo. Los planes, pues, son omisos en calcular y dimensionar con precisión las redes troncales existentes y sumar a ellas las aportaciones de las zonas proyectadas de crecimiento. La planeación urbana integral necesariamente debe incluir todas las ingenierías en la planeación del futuro de las ciudades, todas, la topografía, tránsito, hidráulica, etc. El no hacerlo significará ejecución de obras tardías que afectarán la vida armoniosa, y por eso vemos cada rato en nuestras ciudades zanjas para resolver los problemas que no se planearon oportunamente. Pero sobre todo lo que van a ocasionar es onerosos costos imprevistos que van a afectar la hacienda municipal. Brevemente les quiero comentar estos conceptos interesantes del Plan Maestro de Tanzania. A mano izquierda se ve la ciudad existente cuando yo estuve por allá y unas zonas en crecimiento, y el lugar de los futuros ministerios abajo a la derecha, que estaban siendo diseñados por el arquitecto Ramírez Vázquez, que estaba ligado y por conducto de quien estuve yo ahí en Tanzania. A la derecha, una célula muy interesante de 4 barrios y un centro urbano atravesado por vialidades vehiculares, y luego de derecha a izquierda hacia abajo una vía exclusiva para autobuses. Y aquí tenemos replicada esa célula en varios lugares y al centro la ciudad existente en aquel entonces y cómo va a ir creciendo la ciudad. Bien, quisiera empezar por referirme a las redes troncales, que es lo que realmente corresponde a las ingenierías. Y las redes troncales, son las grandes avenidas principales con su sistema de transporte público, su estructura peatonal y ciclovías, las líneas de agua potable, las grandes colectoras de drenaje sanitario y pluvial con sus plantas de tratamiento, y las líneas principales de agua de reciclaje y los bordes de control de avenidas. Igualmente las redes eléctricas de gas y las de comunicaciones, que ya lo estamos haciendo en forma mucho más moderna que la que entonces. Las redes troncales de la ciudad son la estructura principal de todos los servicios que requiere la ciudad, y las podemos equiparar, según aprecio yo, a las de un cuerpo humano, con sus sistemas como son el óseo, el circulatorio, respiratorio, etc. Ahora bien, el estudio de las redes troncales son el elemento más importante en la planeación urbana, y su ausencia son el gran pie de Aquiles en la planeación integral de nuestras ciudades. A la administración municipal le corresponde atender esta carencia de una planeación que sea verdaderamente completa. En las áreas metropolitanas el problema es muy complejo, pues hay ciudades conurbadas que ustedes conocen, como la de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio, que son 3 ciudades en 3 estados distintos. Y el caso más dramático es la ciudad de Oaxaca, que tiene 24 municipios. Esto obviamente tiene una serie de complejidades por la autonomía de cada uno de los municipios. El primero de ellos, de estos elementos, es la vialidad troncal. Hay que revisar, dimensionar y rediseñar todas las vialidades troncales actuales para medir el impacto, crecimiento de la ciudad en las existentes. Es decir, muchas veces las ciudades, por ejemplo, de La Paz, no está totalmente densificada, entonces hay que revisar a densidad completa y con las densidades autorizadas cuál es la verdadera necesidad. Para esto vamos a aplicar, como conocemos, la ingeniería de tránsito. Ahora, las vialidades deben prediseñarse y dimensionarse para la ciudad de la metrópoli futuro, con planes a 30 años, cuando menos. En las zonas de crecimiento deben señalarse los derechos de vía. Esta es la parte más importante de la planeación, derechos de vía para alojar la vialidad en sus dimensiones finales. De hecho, yo he comentado que los elementos de planeación más usuales en nuestras ciudades son las carreteras federales, estatales y municipales, las líneas de alta tensión de Comisión Federal, y los ríos y arroyos en las ciudades son quienes realmente en casi todas las ciudades han planeado la ciudad. A ver, permítame. El proyecto resultante de estos estudios debe dimensionarse y costearse, y deben formar parte del plan urbano
del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad debe legislarse para que sea obligatoria su observancia a los propietarios y se respeten los derechos de vía, tanto para avenidas en los cruces como las componentes, es decir, los componentes de los pasos de nivel, que muchas veces tenemos problemas aquí y seguramente en muchos pasos de la República, porque no se dejaron espacio suficiente para los componentes. Esta legislación debe ser obligatoria el pago a las nuevas vialidades y la adecuación de las existentes a los desarrolladores de las zonas de crecimiento y que no sea el municipio el que tenga que afrontarlos. Dentro de este sistema de transporte está el transporte colectivo y aquí debemos anticiparnos. O sea, las ciudades están creciendo y tarde que temprano vamos a tener y vamos a requerir en todas nuestras ciudades un sistema de transporte público eficiente, metropolitano que le llaman. Debemos crear y reservar áreas de crecimiento, las vías exclusivas, y para que vaya creciendo será superficial o será elevado o subterráneo. En Querétaro ya se están haciendo y se están dando pasos para esos carriles exclusivos, como aquí vemos en esta lámina. En los andadores y ciclovías hay un movimiento mundial en todos los países del mundo y se está dando especial atención al peatón, tomando parte de las vialidades y de las zonas de estacionamiento. Y ya se están dando pasos tanto en La Paz como es el caso del Malecón y en la Avenida Corregidora aquí en Querétaro. Pero la verdad es que se requiere un plan integral, de una red completa, que no la tenemos en ningún lado. Igualmente, lo mismo sucede con las ciclovías, pero desafortunadamente su diseño ha sido más, cuando en Querétaro, resultado de inspiración y no del cálculo. Necesitamos estudiar con cuidado el uso actual y futuro de los desplazamientos con detalles precisos y estudios de origen y destino para que realmente obedezcan a la necesidad y no como aquí en Querétaro, que fue más bien fruto de la improvisación. Se están dando ya pasos en varios lugares, pero sí necesitamos aplicar la ingeniería de tránsito para realmente dimensionar y crear una red completa, ¿no? Bien, en cuanto al agua potable, en Querétaro se dio el primer paso para integrar las redes generales y se trajo el agua de fuera. Es decir, Querétaro es famosa porque tenemos un acueducto que fue hecho hace, pues ya van para 250 años, y recientemente se creó una nueva red que le llamamos el Acueducto 2 y está ya por iniciarse en el próximo año, cuando menos, un Acueducto 3. Ahora, la parte importante es la integración de los sistemas que suelen ser celulares o independientes. Hay que integrarlos en una red completa y municipal que dé una red que permita que esas redes independientes sean unidos para lograr un abasto continuo en toda la ciudad. Hay que calcular y dimensionar nuevas redes para las zonas de crecimiento. Nuevamente aquí la ingeniería oral hidráulica. Del plan de red troncal y sus plantas de rebombeo, los planos detallados de la red actual y sobre todo la red actual necesitamos dimensionarlas. Y les comento que yo aquí en Querétaro he descubierto redes de drenaje y de agua potable que ni la autoridad correspondiente conocía. Simplemente no existen planos. Necesitan tener planos y luego calcularlos. Hay que legislar para que sean observados. Bien, el drenaje sanitario y sus plantas de tratamiento es el siguiente punto. Y también, y es una cosa que pasa muy frecuentemente, al densificar o sumar a la ciudad nuevas colonias, se conectan simplemente a la ciudad con graves consecuencias. Los gastos suelen exceder su capacidad, entonces hay problemas muy, muy severos. Aquí una foto que me llama la atención, esto es de La Paz, el agua pluvial surgiendo de un drenaje sanitario porque no se condujo a un lugar adecuado. A la izquierda está mi proyecto, que es el que yo les comentaba de Banamex, en Juriquilla, que era una nueva ciudad sobre 1,100 hectáreas. Y se ve las zonas de aportaciones a la izquierda y a la derecha, al centro, perdón, la red de drenaje sanitario, las redes troncales del drenaje sanitario. Igualmente,
allá proyectamos en ese caso una red de agua reciclada y las plantas de tratamiento que necesitamos ubicar y buscar que sean igualmente que los planos se integren del drenaje sanitario al plan de desarrollo urbano de la ciudad. El pluvial es un verdadero problema tanto en Querétaro como en La Paz y en casi todas las ciudades de este país. Entonces, yo recomiendo que se separen los drenajes sanitario y pluvial. La Ciudad de México es la excepción porque en muchos casos tienen el drenaje pluvial y sanitario lo tienen mixto. Y muchas veces los ingenieros que llegan de fuera mezclan esto y tienen los casos de que brote el drenaje pluvial empujando al sanitario y hacen unos desastres. Hay que revisar esos planes para corregir los problemas que hay y sobre todo buscar la posibilidad. Perdón, aquí abajo a la izquierda está el plan de la red troncal de proyecto de Banamex, y a la derecha un borde de contención y el río Querétaro, que son los principales conductores del agua pluvial en la ciudad. Igualmente, como en el anterior, habrá que, bueno, a una cosa que quería regresarme a ello, es que cuando vamos en Querétaro, y me temo que en muchos lados, todo el mundo evade la responsabilidad del manejo del agua pluvial, nadie quiere afrontarlo. Y aquí tuvimos casos donde el municipio lo evadía, los estatales lo prohibían, y los federales, o sea, la Comisión Federal, la Comisión del Agua Nacional también lo evadía, hasta que al final se pusieron de acuerdo y se empezaron a resolver los problemas. Entonces hay que diseñar el drenaje pluvial por superficies y diseñar canales colectores o conductores para conectar a una red colectora. Y además buscar también bordos de contención de avenidas. Este plan maestro igualmente debe integrarse al plan integral. Lo mismo sucede con las redes eléctricas de gas, de telefonía y gas. Abajo a la izquierda se ve con la ubicación de las subestaciones, que es unas cosas importantes que hay que hacer. Y a la derecha una red troncal de gas natural, porque teníamos una red de gas natural que seguramente no está funcionando ya o ha disminuido y ya no hay el gas natural suficiente. Igualmente, los proyectos hay que integrarlos a la red general. Conclusiones finales y recomendaciones. Se deberán revisar todas las redes troncales en la ciudad para verificar su capacidad y manejar las áreas a plena densidad. Es revisar y crear realmente los planos de la ciudad actual y de ahí partir para mostrar las deficiencias de la red y buscar y diseñar los planos detallados para su construcción. Concluye la revisión de la red actual, habrá que estudiar las redes troncales de las zonas de crecimiento de los próximos 30 años y deberán calcularse, prediseñarse y costearse. Se deberán revisar el impacto de estos cambios en la admisión de las redes existentes, que es el gran problema. El costo de la nueva red troncal, las adecuaciones de las existentes, deben cubrirse por los desarrolladores. Aclaramos que en este caso, que fue lo que hice en Banamex, no se hacen planos, se hacen precálculos de dimensionamiento para tomarlos en cuenta y construirlos cuando se va a hacer ya con datos del terreno natural. Pero los planos de construcción se hacen cuando se van a ejecutar. Ahora, lo importante es que debe integrarse, todo debe ser parte del plan de desarrollo urbano de la ciudad y legislar para que su observación sea obligatoria. Esta es realmente la conclusión del proyecto. Bien, pues estoy a sus órdenes y disculpen la larguedad de la exposición, pero creí necesario exponerlo sobre documentos que de alguna forma fuera más claro. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Bastante clara la idea de mi parte. Vamos a empezar con los comentarios. Le doy la palabra primero al ingeniero Alfonso González. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero Roland.
un gusto poder escucharle y sobre todo la forma tan sencilla como se ha expuesto este tema que para nosotros los ingenieros viene a resultar un desafío, y no solamente por la capacidad que tenemos como ingenieros que somos, sino por la competencia profesional que existe con los arquitectos que se creen los dueños del diseño y la planificación urbana, cuando debería hacerse un equipo para buscar las sinergias y poder definir, porque esto no es nada más hacer proyectos de desarrollo urbano, sino también integrar a la ingeniería en el desarrollo de estos proyectos. Aquí lo vivimos, estoy en Mérida, acá en Yucatán, y pues vivimos a diario esta problemática. Habló usted de temas de lluvia y acá lo que no tenemos es drenaje, ni drenaje pluvial ni drenaje séptico, así que estamos en un problema muy grave, dado también las condiciones del terreno. Pero eso aparte, vamos a hablar de formas generales. Me pareció que de manera sucinta usted aborda todo este tema, que es una gran oportunidad para nosotros los ingenieros de incidir en lo que es el desarrollo y la planeación de ciudades. Sin embargo, pudiera parecer que estamos hablando de una utopía, ¿verdad? Todo el planteamiento que usted nos hizo ahorita pudiera parecer una utopía. Eso es lo ideal. No es lo ideal. Así es como se deben de hacer las cosas, ¿verdad? Calculando, provisionando, planeando, anticipándose por una parte. Y cuando ya existen otras cosas, como el ejemplo que nos dio, bueno, hay que ver cómo adaptamos, conociendo la problemática existente en el terreno que hubiere, para poder hacer la adecuación e integrarla a una planeación más grande y general, considerando los crecimientos demográficos que fueran a darse, así como también la ocupación del suelo que va a venir a comprometerse cada vez más, ¿verdad? Para poder prestar servicios a mayor número de personas en un espacio más reducido, con las consecuentes demandas en energía, en suministros tanto de agua como de abastecimiento de cualquier índole, así como de los gastos que se generan por los desalojos de toda la basura y todo los desperdicios que tenemos. A mí me gustaría que usted pudiera ampliarnos un poco más, ¿verdad? Fue muy sucinta, muy clara la explicación que nos da. Y le digo, para mí puede parecer utópico, pero no, porque conversando con amigos de Nuevo León, por ejemplo, nos decían, oye, ¿sabes qué? Nosotros aquí crecimos urbanísticamente mucho, pero tenemos microclimas porque nos subió la temperatura, dada el grado de urbanización que hubo y la cohesión que hubo en las ciudades, en ciertas cosas porque no se consideraban los espacios, no se consideraban áreas verdes, zonas de amortiguamiento, algunas otras cosas que debieron haberse hecho, sino simple y sencillamente crecimos porque tuvimos que crecer. Y es lo que desafortunadamente nos está pasando acá. ¿Qué pasa con la legislación? Usted lo dijo muy bien, debe legislarse, ok, pero siempre en nuestra legislación, aunque se haga y se consiga avanzar, no le ponemos dientes, no le ponemos castigos a lo que pudiera faltar o dejar de hacerse y no pasa nada. Generalmente sigue creciendo, siguen invirtiéndose, sigue alejándose el desarrollo urbano en lotes de inversión, les llaman ahora la modernidad, que está creciendo la ciudad y te ofrecen un terreno muy barato a 20 kilómetros de por acá, pero no hay nada, ¿verdad? Está en medio del monte. Pero va a llegar algún día, te dicen, sí, pero ¿a qué costo? ¿Quién paga los troncales a que usted se refería? Porque no es solamente, bueno, pues extiéndeme aquí el ramal de agua potable o los troncales de energía. No, o sea, hay carreteras, hay drenaje, hay todo lo que se necesita para que se tenga la capacidad de que llegue un kilowatt a 10 kilómetros o a 20 kilómetros o a 100 kilómetros, lo mismo los calibres, lo sabemos, los gastos, cómo va a absorber y a mayor saturación de las áreas urbanas y conurbadas muchas veces, como nos está pasando ya en muchos lugares del país, como bien decía usted, Durango, Nuevo León, aquí en Yucatán, en Querétaro, ni qué decir, en algunas otras zonas que ya hay tanta cohesión en las localidades que empiezan a presentar problemas de muy alta contaminación que no estamos actuando de manera anticipada, sino estamos actuando de manera emergente, resolviendo problemas, pero no poniendo un punto final para poderlos atacar de manera ideal. ¿Qué recomienda usted, después de todo este discurso que me he tirado con relación a lo que usted nos planteó? ¿Qué recomienda que debamos hacer? ¿Cómo debemos nosotros buscar que los políticos escuchen estos planteamientos que tienen que ver con la sustentabilidad ante todo, que
Hoy en día parece que aquí en nuestro país se han olvidado de este tema cuando todo el mundo va en otro sentido, apostando a la sustentabilidad, para que podamos seguir caminando. Muchas gracias y muy amable. No, a ustedes, muchas gracias por los comentarios. Fíjense que es un problema que siento que es complejo. De hecho, el grave problema empieza por la filosofía que tenemos los mexicanos de no querer invertir en proyectos, en planeación, como que nos duele la planeación. Y el grave problema empieza desde las obras públicas, si le puedo comentar, las estatales y las federales. Todos los años se aprueban la inversión de obra pública, pero no hay un rubro previo que a mi juicio debía existir, que es la inversión de proyectos de obra pública perfectamente estudiados para que el año siguiente no empecemos a improvisar. Siempre estamos improvisando, digo yo, improvisamos constantemente. Mi experiencia personal me lo ha enseñado tanto en Querétaro, en construcción de viviendas, edificios en la Ciudad de México. Quieren que empiece uno la obra y ni siquiera tienen los planos estructurales, o sea, de ese grado, ¿no? O sea, nos falta realmente más planeación. Necesitamos nosotros realmente como ingenieros incidir en los políticos y hacer notar que los costos en que están incluyendo cada vez que modifican o que crean o resuelven problemas que afectan la ciudad, y nuestras ciudades nos vemos, y cada vez que veo un drenaje o veo una modificación a una vialidad o alguna cosa que cambie la estructura de la ciudad, me doy cuenta que lo que faltó fue planeación. Simplemente necesitamos insistir con los políticos de la importancia que la ingeniería es la parte más importante, porque la que es la que incide en el costo. En este momento la planeación que se hace es de usos del suelo y ese tipo de cosas, efectivamente, pero la que crea costos verdaderamente es la ingeniería. Y es la falta de esa planeación la que hace que incurramos en costos adicionales por no preverlos. Cuando dicen los políticos, fue una lluvia extraordinaria, perdón, no. Lluvias atípicas se llaman. Es atípico lo que sucedió. Perdón, es una lluvia atípica. A ver, pero ¿cómo? Si saben ellos y sabemos nosotros los ingenieros que cuando se cambia la superficie del terreno, de terreno agreste, de terreno bruto, a terreno urbanizado con azoteas y calles, los coeficientes de concentración son otros. Y la concentración de agua de lluvia obviamente va a rebasar lo que no habían planeado. Falta de planeación en la ciudad existente y en lo que le agreguen. Cada vez que hacemos y permitimos, no tomamos en cuenta lo que eso modifica la ciudad. O sea, es un verdadero problema. Lo mismo sucede con los drenajes sanitarios. De repente ve uno que el drenaje ya no alcanzó. ¿Por qué? Porque resulta que no estaba previsto ese nuevo desarrollo. Pero si ya tenemos planes de desarrollo urbano, aunque tenemos poco tiempo, hay que acotar que la Dirección de Planeación Urbana se creó hasta 1976 y tenemos ciudades de mucho tiempo atrás, entonces habrá que adecuarlo. Pero primero necesitamos realmente estudiar la ciudad existente y definir qué es lo que requiere esa ciudad y sumarle las zonas que ya están aprobadas de crecimiento. Ese es, a mi juicio, lo más importante, pero necesitamos hacer valer la importancia de la ingeniería en la planeación urbana que se ha descuidado totalmente y se ha ignorado. Gracias. Ingeniero Roland, yo Tito, nada más para redondear y salir de mi planteamiento. Yo le decía que aquí tenemos un conflicto con los colegas arquitectos, porque ellos creen que solamente es la planeación, como usted bien dijo, del uso del suelo, de las ciudades y para dónde, pero dejan a un lado lo que es precisamente la ingeniería, o sea, para prever todo este tipo de cosas y corregir y solucionar anticipadamente las cosas. Entonces, tenemos aquí un problema de ejercicio profesional en cuanto a creen que estamos invadiendo su círculo de competencia, como yo dije, debemos de ser complementarios para trabajar en ello y no restar importancia a uno. Pero muchos distinguidos amigos y arquitectos piensan que lo que es desarrollo urbano tiene que ser ejercido por los arquitectos solamente. ¿Qué opinión tiene usted con relación a ello? Es muy claro. Definitivamente el uso del suelo es como los planos
arquitectónicos de una vivienda. El que tiene más talento en planear los espacios y cuanto hay son los arquitectos, indudablemente. Pero la realidad yo creo que es muy sencillo. Estoy seguro que ellos no pueden dejar de lado ni van a ignorar la importancia que tiene la ingeniería para complementar. Los errores que hay en el crecimiento de la ciudad son por no incluir la ingeniería en esa planeación. Esa es la verdad. O sea, no tenemos por qué entrar en conflicto con los arquitectos. Cada quien tiene que complementarse. Pero creo que nosotros los ingenieros nos ha faltado fuerza para incidir en las autoridades municipales y federales, en la importancia de la ingeniería, en el buen uso de los recursos financieros de la ciudad y del Estado para resolver los problemas de crecimiento. Entonces, creo que es una tarea nuestra y no tiene por qué entrar en contradicción con los arquitectos, en mi opinión personal. Gracias. Sí, ingeniero, usted lo dijo hace un momento muy claro, ¿cómo hacer valer la ingeniería para los políticos? Se supone que esa carencia en la planificación urbana la iban a subsanar los INPLANES, los famosos institutos municipales de planeación, y se empezaron a crear por todo el país y en algunos casos funcionó bien, medianamente bien, pero en la gran mayoría de los casos se creó otra oficina más municipal, más burocracia, sin realmente cumplir con el objetivo para los cuales fueron creados, ¿no? En lugar de ser todo un staff de planeación y de consulta técnica para el alcalde en turno, lo hicieron más funcionarios que solamente responden a la voluntad o la no voluntad, porque en la mayoría de los casos, al menos aquí, lo han dejado pasar y no le ponen atención. Y no se contratan a los profesionistas que se requiere para llevar a cabo esta planeación. Y en algunos casos incluso me tocó ver que contrataban a algunos profesionistas, pero les abrían plazas de policías ahí del Subsemún, jalaban dinero y les pagaban, y ahora tú te sientas aquí, tú trabajas en esta dirección, y también con un sueldo que, seamos honestos, un ingeniero que tenga experiencia en diseñar redes de agua potable, de drenaje, y alumbrado público, de energía, pues no va a ir por lo que le están ofreciendo. ¿Cómo hacer valer a la ingeniería ante los políticos, que pues ya es una costumbre, como usted dice, despreciar la planificación, despreciar los proyectos, no invertir en los proyectos ejecutivos, y básicamente que si no es un lugar donde pueda cortar el listón antes de que termine su administración, pues no lo quieren ver, y lo estamos viendo ahorita en un aeropuerto que lleva no sé cuántos miles de millones de pesos costado, que no está terminado y no le vemos forma, y un tren que ya no sabemos si es turístico, si es de carga o de qué, que va a impactar el sureste, que todavía le cuestionan si se va a modificar o no el trazo, sigue siendo un tema. O sea, ¿cómo hacer valer la ingeniería ante esta situación? Mire, yo creo que parte de la culpa la tenemos nosotros. Necesitamos ser más agresivos, hacer valer y hacer notar la importancia que tiene nuestro gremio. Realmente en ese momento nos están menospreciando. No es posible que donde hay gentes con decenas de años de experiencia, con laboratorios y conocimientos de geotécnica y de control de materiales, etcétera, se haya puesto de soslayo y no se esté usando esa experiencia. Es un problema de México, que dejamos de lado la experiencia y nos damos a la improvisación. Es parte de nuestro problema, pero yo creo que cada uno de nosotros en su ámbito, en su lugar, tenemos que hacer valer la importancia de la ingeniería. Le comento que aquí en Querétaro estoy en contacto ahorita con el nuevo, crearon una Secretaría de Planeación, y obviamente estos conceptos que les acabo de plantear, los he planteado al nuevo secretario de Planeación, y yo confío que los tome en cuenta. El verdadero problema empieza que tiene que invertirle en esto. Entonces, lo que yo estoy buscando con él es que haya áreas de competencia que sí tienen recursos. Por ejemplo, las autoridades de manejo del agua en casi todos los estados y las ciudades tienen presupuestos, y algunas son, pues hombre, tienen recursos suficientes para invertir en proyectos, y creo que es una obligación y una necesidad
Entonces, hacer incidir sobre ellos. Comisión Federal también tiene la importancia, y ellos hay que involucrarlos en la ubicación de las nuevas subestaciones, las nuevas plantas, etcétera, que sea parte de la planeación de los espacios urbanos o alrededor de los urbanos. Lo mismo en cada uno de los terrenos de planeación, debemos buscar dónde podemos repartir el costo para que no graven sobre la economía municipal o estatal. Yo creo que hay autoridades que sí tienen recursos, que manejan recursos, y en ellos tendremos que trabajar. Pero creo que cada uno en su entorno, en su lugar, conociendo, cada uno de los ingenieros, los colegios, los profesionistas, necesitamos hacer valer más nuestra profesión, y creo que no lo hemos hecho como se debe. Ya por ahí el ingeniero Arganis comentó que solamente los ingenieros, por cierto que fue criticado, pero para mí con mucho valor, dijo que solamente los ingenieros son los que pueden realmente hacer las obras que son de ingeniería civil y nadie más. O sea, ¿para qué nos hacemos guajes? Pero necesitamos hacerlo valer y ser valientes y hacer valer lo que es nuestra profesión y lo que significa para el progreso de México. A sus órdenes. Ingeniero González, a sus órdenes. Gracias, ingeniero Rolando. Estaba yo esperando al ingeniero Tito, pero bueno, es lo mismo. Es verdaderamente significativo lo que usted menciona, Arganis. Cuando dentro de nosotros mismos a veces hay diferencias en los gremios, ¿no? Porque no hemos sabido consolidar esas alianzas que debemos tener como profesionistas, contrario a lo que otras mismas profesiones lo hacen y logran avances sustanciosos. Todos nos estamos dividiendo. Es un hándicap que tenemos que resolver. Pero, como usted bien dijo, esto es una cuestión de cultura, de educación y de valores que nosotros mismos debemos de poner en valor las cosas que estamos haciendo para rescatar este tipo de cosas. Si no, nos vamos a estar encontrando con que militares están haciendo las obras. No tengo duda que hay ingenieros militares, ¿verdad? Pero ellos están para ciertas cosas y los ingenieros civiles están para otras tantas, muchas más. Eso está muy claro. Lo cierto es que hay un problema serio que tenemos que estar atacando y resolviendo, pero yo sigo insistiendo. ¿Cómo hacemos los planteamientos? Porque si nos quedamos sentados a esperar que los políticos, que son políticos, o sea, eso es una característica, ¿verdad? El político actúa de acuerdo a lo que le da votos y no a lo que debe de ser lo técnico. Y nosotros, los técnicos, ¿qué tenemos que estar haciendo para estar exhibiendo que las decisiones políticas no deben estar por encima de lo técnico? O si bien es cierto que quieren tomarse decisiones políticas, que dejemos constancia que técnicamente esas cosas que ellos están decidiendo no van a funcionar. Tenemos N ejemplos, usted en Querétaro, yo en Yucatán, Tito en Baja California. Entonces, y en muchos otros donde hemos estado. Pero lo que pasa es que el político, y sobre todo los paisanos, voy a decir, que nadie acepta que alguien llegue y les diga, oye, es una cosa, en Tanzania están haciendo esto y están mejorando, y son africanos, y son subsaharianos, o sea, y lo están haciendo, y que, pues, bueno, no lo creen, que están mejorando y están apostando por hacer las cosas mejor que lo que nosotros estamos haciendo, simplemente patear la lata, como les digo yo. Pateamos la lata y pateamos la lata y ahí te vas. O sea, yo me garantizo mis votos para el cargo que sigue y ahí me sigo y que mis cuates se vayan llevando por aquí estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, ingeniero? Usted con su expertise y toda la lona que tiene recorrida, ¿qué sugiere? Porque hoy creo que a estas alturas del juego usted ya tiene muy claro esto, porque es un personaje de muy alto perfil que tiene un valor muy importante su opinión. ¿Y qué nos puede decir a nosotros los que todavía vamos empezando el camino para poder recorrerlo con mejores bases y poder seguir consolidando el avance que debemos tener como ingenieros? Mire usted, en mi opinión, lo que necesitamos es cambiar la mentalidad y cuando menos lograr que se empiece a invertir en proyectos. La improvisación es probablemente el problema más grave de este país y es desafortunadamente lo que nos hace entrar en estos problemas. Necesitamos realmente convencer a los políticos de la importancia de planear, porque a final de cuentas, si nosotros señalamos que las obras que están afectando la ciudad
las lluvias extraordinarias que pudieron y debieron preverse, los problemas del drenaje que no se controla por falta de una planeación adecuada, creo que nos toca señalarlo y nos toca hacerlo notar para que realmente empiece a cambiar la forma de pensar de los políticos y entiendan la importancia y lograr que las colonias, las organizaciones civiles, entonces creo que llevar nuestro mensaje primero a las organizaciones civiles, que es un problema de México, que yo estoy convencido que necesitamos fortalecer nuestras organizaciones civiles, o sea, las asociaciones de colonos, asociaciones de padres de familia, son las células de la organización de la sociedad. Y darles fuerzas y darles sentido. Entonces, todas estas organizaciones, los consejos, como comentaba el ingeniero Fenech, desafortunadamente no se les ha dado el valor o se han convertido, al menos aquí en Querétaro, fueron la forma de justificar las obras. Llegaban a una obra y para justificarla ya la presentamos al consejo y ellos dijeron que estaba bien. Y era un carpetazo para que ellos, ante el público, ante la prensa, pues decir, no, esto ya fue avalado por la organización fulano, perengano. Pero yo creo que necesitamos ser valientes primero. Necesitamos decirle a los políticos, perdón, esto necesita planearse. Esa lluvia extraordinaria se debió a que cambiaron todo el uso de la ciudad en la parte este, oeste o norte, donde fuera, y esa lluvia extraordinaria se causó por cambio de uso del suelo que no previeron. Necesitan usar la ingeniería para hacerlo. Yo creo que está en nosotros, mucho de ello está en nosotros, en organizaciones como la nuestra, como las federaciones, como los colegios de ingenieros. Creo que necesitamos ser más agresivos, más puntuales y hacer notar más nuestra presencia. Siento que partes somos nosotros. Y me queda claro que las obras se requiere la voluntad política para hacer todo, y es lo que muchas veces la que hace falta. Entonces necesitamos buscar convencer, a lo mejor penetrar en los partidos políticos mismos y hacer notar lo que se requiere. Alguien me comentaba hace tiempo, interesantemente, los postulados de planeación urbana que hizo mi abuelo Modesto Roldán. Me comentaban las gentes del INAP que son parte de los postulados que tiene el Partido Acción Nacional, no por ser del partido, sino simplemente por la coherencia que llevaba en la forma de planear y llevar las ciudades. Creo que parte del mensaje puede ser también hacia los partidos políticos para penetrar ahí y que los políticos comprendan. O sea, necesitamos enseñar a la gente. Y déjenme decir una cosa que yo noté en la Cámara de la Construcción, en un problema que nosotros enfrentamos, que era el robo de maquinaria. Resulta que lo llevábamos a nivel nacional, lo llevábamos a los estados, pero cada 2 años había nuevos presidentes y había que volver a empezar, porque la gente no sabía. Entonces, es continuo y es formar conciencia, y no es cosa fácil. Formar conciencia toma muchos años y perseverancia, sobre todo perseverancia en hacer cambiar el pensar de la gente en todos los ámbitos, en el político, en el área técnica, pero sobre todo en el político. Y los partidos, eso puede ser un buen lugar. No, hasta ahorita que me está comentando lo estoy pensando, no lo había yo reflexionado, pero creo que es un camino que debiéramos seguir, además de los que están en el poder, que también debemos actuar con ellos. Gracias. Es, ingeniero, atajando lo que estamos platicando, ¿no? Todo lo que usted me dice ya lo hemos padecido acá, no digo vivido, lo hemos padecido, todo, y seguramente vienen otras cosas más, porque hay gente que tiene tan bajo precio que acepta muchas cosas. Entonces, se justifican, como usted dijo, que la asociación perengana da su aval para tal cosa, que perenganito de tal avala tal o cual cosa, hacen una campaña mediática, bla, 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 y contra eso no tienes competencia porque nosotros no tenemos esas capacidades, ni tampoco somos noticia para ese tipo de cosas que son reales, ¿verdad? Lo que vende la nota roja, la nota amarilla, y nosotros ni somos artistas, ni somos deportistas, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente las opiniones genuinas, técnicamente hablando,
no las consideran, porque saben que cuando ocurre algo van a llamar a sus corifeos que van a avalar lo que les digan por 3 o 4 denarios. Entonces, eso es lo que tristemente ocurre. Si te acercas con un partido, enseguida te etiquetan porque te acercaste con un partido. Yo se lo digo a ti, tú lo hemos vivido. Claro. Aquí no se trata de partidos, nosotros somos técnicos, nosotros tenemos amigos y enemigos de todos los colores. O sea, y el discurso, me refiero a todo nuestro quehacer, tiene que ser en una línea para los de un color, de otro color, de otro color. Es el mismo, ¿verdad? Porque no porque llueva más o menos en un sitio, se vuelve amarillo, se vuelve rojo, tricolor o morado, que sea. Lo mismo. Y así tenemos que conducirnos. El problema, como le digo, es que hay compañeros que se abaratan mucho y hacen cosas indebidas. Pero eso es de diario. Entonces tenemos nosotros que buscar los que sí queremos, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque luego empieza una campaña inclusive de desprestigio contra los que estamos haciendo las cosas. Pensamos que debe de ser, que dices, bueno, ¿para qué les sigo a esto si lo único que me cuesta a mí es falta de trabajo, te apliquen la ley del hielo, te manden auditorías, te empiecen a fastidiar como el sistema funciona? Siempre, usted lo sabe, o sea, esto no es porque haya cambiado o tengamos una democracia incipiente y queriendo cambiar, pero cuando te aplican estas técnicas no sé, de fastidio, pues bueno, nos exponemos, ¿verdad? Algo. Este concepto que acabo de transmitirles, lo hice ya cerca de 30 años en la campaña de un gobernador, haciendo notar este problema. Y dentro del colegio, yo era el secretario técnico del colegio aquí en Querétaro, presentamos un foro de ingeniería para exponer distintos problemas de ingeniería en el Estado. En la campaña, en aquel entonces había un solo partido. Entonces, se me echaron encima cuando yo propuse que invitáramos a los otros candidatos, de ninguna manera. Pero bueno, yo creo que ahora que se ha abierto más la política, hay que hacerle notar en foros de ingeniería, poco a poco permearlo. Yo creo que debemos ser muy consistentes, no podemos darnos por vencidos. El asunto es serio, el asunto es grave y afecta las economías. Y yo creo que debemos hacerlo. Yo he hablado con las autoridades municipales recientes, las anteriores, y estoy insistiendo tanto con como la planeación del Estado, como yo les comentaba. O sea, es hacer una campaña permanente para lograr que finalmente cambie esa filosofía de ignorar a la ingeniería e incorporarla verdaderamente a la planeación y sobre todo a los exabruptos que significa los problemas que surgen por falta de planeación. Creo que ahí es donde debemos enfocarnos y debemos ser prepositivos, porque me acuerdo, yo tuve un problema porque le eché caballería a un organismo del Estado y inmediatamente tenía una autoridad del Estado. Entonces ya sabe usted cómo se manejan esas cosas. Y si la venganza, como decía, se deja sentir inmediatamente, uno tiene que estar quietecito. Pero bueno, hay que seguir, hay que ser valientes y hay que seguir. Ingeniero, sobre la improvisación que usted hablaba, y más ahorita que ha tomado auge la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si la memoria no me falla, creo que es el 11 el que dice el que habla sobre ciudades sustentables. Y ahí vienen vaya, no tenemos que inventar la rueda, no tenemos que andar improvisando. Y ahí vienen los puntos básicos sobre los cuales nos tenemos que enfocar para realmente conseguir o estar en el camino de conseguir una ciudad sostenible. Y cuando hablan de sostenibilidad aquí en las ciudades, pues me ha tocado verlo en mi propia ciudad, pues los políticos, a lo mejor por corta visión o ignorancia, luego hablan de su campaña de reforestación y se ponen a sembrar arbolitos, pero esto va más allá, va precisamente a tener una planificación urbana integral, tener bien planeado los asentamientos humanos, no solamente en el tema de los usos de suelo y los destinos de suelo para lo que son las obras públicas, sino esas redes troncales, cómo le voy a dar agua, cómo le voy a dar electricidad, qué voy a hacer con la basura que se genere ahí, hacia dónde la voy a llevar, si directamente al relleno sanitario o a las estaciones estas de procesamiento.
pero vemos que en el resto del mundo lo están aplicando y en muchas partes, incluso en lugares más pobres que México, porque seamos honestos, nosotros estamos en el G20, somos una de las 20 economías más grandes del mundo y no lo estamos aplicando. Es una apatía, es una ignorancia, cómo ve la inercia que traemos, porque sí estamos viendo que en otros lugares sí están aplicando esos manuales que no necesitamos inventar el agua hervida, o sea, ya está ahí la receta y es cuestión de aplicarnos en ello y seguimos improvisando. ¿Cómo ve usted, cómo compara, por qué no nos hemos subido nosotros a ese tren? Creo que, bien lo ha dicho, es la apatía. Desafortunadamente, la apatía que tenemos en México es la que realmente nos resta ese potencial para ser realmente una sociedad vibrante. Yo creo, y habrá que estudiar lo que pasa en las sociedades más avanzadas, donde las organizaciones civiles son verdaderamente fuertes e influyen en la forma de pensar, y los políticos les tienen temor o les tienen respeto. Pues creo que necesitamos ganarnos ese respeto y y promover organizaciones más fuertes, más influyentes con los políticos. Le confieso que no sé el camino, ustedes que son líderes en sus estados y ciudades, seguramente encontrarán el camino, pero creo que el camino es ese, es buscar hacer fuertes nuestras organizaciones y poder influir en ellas. Pero sí, la receta ya existe, pero somos totalmente omisos en realmente aplicarlos. Y la falta la falta de interés de los políticos en tomar en cuenta o más bien ignorar las recomendaciones de los técnicos, creo que es uno de los problemas básicos. Y nosotros lo vemos tan claramente como que alguien se está echando un clavado de pavimento y tenemos que decírselo. Bueno, pues sin embargo pasa y los políticos toman decisiones terribles, dando la espalda a los años de experiencia que se han logrado en este país, como les comentaba. La verdad, yo creo que necesitamos hacer eso. O sea, depende realmente de que nuestra sociedad, nuestros organismos de ingenieros, de constructores, hagan valer más la importancia. Desafortunadamente, esto muchas veces va ligado con el empleo y las oportunidades de trabajo. Por eso comentaba, por expresar mi opinión, pues me vi enfrentado con el fisco estatal, afortunadamente sin problemas, pero bueno, o sea, son las herramientas que tiene la autoridad para evitar que uno se exprese como debe. Pero tenemos que encontrar, y seguramente vamos a encontrar políticos que los he encontrado en ocasiones. Ahorita yo lo que estoy pretendiendo hacer, además de lograr que el secretario de Planeación tome en cuenta estos conceptos y busque la forma de financiarlos, también tengo planeado una reunión tanto del Colegio de Ingenieros como el diputado encargado de la Comisión de Planeación en la legislatura del Estado. Pues creo que hay que sumar a todos los actores y actuar con ellos y así sumarlos al papel. Es un trabajo incansable y como les comentaba yo, hay que renovarlo, en este caso cada 3 años, pero hay que hacerlo hasta que se vaya creando una conciencia y demos pasos concretos. Yo espero que con este resultado tenga yo algunos resultados aquí que seguramente habrá de replicarse en otros lados del país. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Alfonso, ¿algún último comentario? No, antes que nada, antes de darle las gracias al ingeniero por esta tan valiosa charla que hemos tenido, esta tertulia de resultados muy nutritiva para todos estos conceptos. Yo nada más pedirle una receta así sencilla, ¿no? Así rapidita. ¿Dónde dejamos a los arquitectos y dónde entramos nosotros? ¿Qué recomienda usted para hacer esa sinergia, verdad? Para que de ahí la dejemos. Bueno, mi última pregunta, y ingeniero, más que nada darle las gracias, ha sido, como le dije, muy nutritiva esta charla, esta tertulia que hemos tenido con usted. Yo creo que debemos darnos otra oportunidad, Tito, para poder charlar con el ingeniero con tan interesante tema que es esto, ¿verdad? Que a veces parece trivial todo esto, que vemos que llueve, que pasa, todo esto pasa, pero tiene
como él dijo, qué métodos para calcularse y para prevenir. Ingeniero, mi agradecimiento, encantado, y pues ahí queda mi pregunta. Muy amable, muchas gracias. La realidad, yo le puedo asegurar que no hay punto de conflicto entre arquitectos e ingenieros. Son áreas complementarias. Lo que necesitamos es trabajar con los arquitectos para que ellos mismos impulsen y entiendan la importancia de la planeación urbana integral, que tanto la ingeniería como la arquitectura son complementarios. No estamos entrando en conflicto, no hay necesidad de conflicto, al contrario, necesitamos trabajar con ellos de la mano, y ellos seguramente, porque son profesionistas también y entienden que esa parte de la infraestructura, de las redes troncales, que le llamo yo, han sido ignoradas. Ellos lo van a entender primero que nadie. Le confieso que recientemente estoy en contacto con la arquitecta que fue secretaria de Obras Públicas, y yo le expuse el punto y ella me comprendió perfectamente. Romy, así es, Romy, y ella le encantó mi planteamiento, y estamos en un consejo precisamente de planeación urbana en el Club Industriales, donde estamos varios. Pero le gustó mucho y ella lo considera, no ve ningún punto de conflicto ni lo ha expresado, al contrario. Ella me agradece que me exponga yo, que exponga estos conceptos, y ella los avala también, como un ejemplo de arquitectura, además que está ahorita a nivel nacional en algún organismo también de planeación de ciudades a nivel nacional, creo que hasta internacional. Pero bueno, esa es parte de la situación, pero de ninguna manera considere que hay conflicto. No existe, más bien todo lo contrario. Muchas gracias, ingeniero. ¿Algún otro comentario, un comentario final, ingeniero Jorge Roland? ¿Algo con lo que quiera cerrar? No, lo único es invitar a todos los ingenieros que tengan la oportunidad de escuchar este diálogo a sumarse a este esfuerzo, a comprender, a entenderlo y hacer y pasar la voz. Creo que necesitamos realmente asumir el papel que nos toca en una forma enérgica, valiosa, valiente, para hacer que nuestras ciudades no sufran lo que están sufriendo por la falta de la ingeniería en su adecuada planeación. Nada más. Gracias. Muchas gracias por ustedes, señor González, señor Fénix, por la oportunidad de expresarme y de transmitirles estos conceptos y estas ideas que son fruto de mi vida y mi experiencia. Muchas gracias. No, al contrario, ingeniero Jorge Roland Constantín, muchas gracias por estar aquí. ¿Quiere decir algo, ingeniero Alfonso? No, nada, mi agradecimiento, Inge, y tenemos claro, coincidimos en que aquí no hay competencias, sino somos complementarios y debemos lograr sinergias para avanzar. Es cuanto, muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Pues gracias. Muchas gracias, y también gracias a todos quienes han llegado hasta este punto del video, pero ahora queremos saber qué opinan, cómo se aplica la planeación urbana en su ciudad, en su comunidad y en su estado, cómo han funcionado los programas de desarrollo urbano, cómo han funcionado los institutos municipales de planeación. Déjenos por favor sus comentarios, y si les ha gustado el video, pues no olviden compartirlo con sus amigos, y los invitamos también a visitar nuestro blog en contrafuerte.com.mx y por supuesto a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos.